empresa, la mayoría de las empresas tienen un área que se llama recursos humanos, ¿sí sabe, no? Y tienen procesos al interior. Cuando una empresa deja de avanzar o de crecer, es porque los procesos se vuelven muy ásperos. Cuando una empresa o una organización al interior de sus labores, sus actividades, deja de avanzar y se empieza a perder el mensaje o el propósito por lo que fue diseñada, va perdiendo estatus, va perdiendo calidad, va perdiendo clientes, van perdiendo muchas cosas. ¿Por qué les comento esto? Porque las mayorías de las empresas que el día de hoy funcionan y han hecho un eco en el mundo, globalmente, es porque le brindan una experiencia al cliente. Ahorita les voy a decir por qué les digo esto, ¿no? Tú podrás decir esto que tiene que ver con que un chingo de güeyes vayan a escribir su primer inventario, güey, ¿no? Y que estén bien locos. Tiene que ver mucho, les voy a decir por qué. Cuando un coordinador crea un buen clima, ahorita voy a hablar de algunos puntos importantes de dónde se considero yo, desde mi experiencia de haber tenido este servicio durante un tiempo en la comunidad. Cuando un coordinador crea un buen clima, le brinda una experiencia a una persona de por vida. O sea, de por vida. O sea, esta persona se quede con nosotros o no, se va a llevar una experiencia. O sea, es algo que se registra. ¿Alguna vez les ha pasado que se han comprado algo, depende de tus posibilidades, de muy buena marca y que esa vez te la compraste por obras del destino, ¿no? Porque ese año te fue poca madre, te fue un chingón y de repente con el tiempo ya no puedes acceder a eso por lo que tú quieras, pero tienes un buen recuerdo de lo que te compraste, ¿no? La experiencia para la gente que va a escribir el primer inventario tiene que ser de esa manera. O sea, tiene que ser una experiencia que genere huella para la gente que va a escribir. Se quede o no, sea una persona que hable de la experiencia que vivió, que hable de agua viva. ¿Y quiénes son los encargados de crear esta experiencia? Ustedes, coordinadores. Aquí entra mucho en juego, a nivel personal, o sea, a nivel individual, muchas situaciones, porque depende de la energía del coordinador, va a ser la experiencia que va a brindar en el primer inventario. ¿Por qué es importante brindar una buena experiencia creando climas? Porque este cliente o este escribiente que llega con nosotros nos va a poder recomendar, o sea, la labor del paso 2 se va a hacer más sencilla por la experiencia tan fuerte que vivió. Les voy a leer algunas cosas, ¿va? A mí me gusta hacer la tarea, soy un poco ñoño. Vamos a hablar de algunas cosas donde es necesario que ustedes sepan crear climas. Vamos a hablar del clima de la rendición que se vive en el inventario. Vamos a hablar del clima de la autoridad. Y vamos a hablar del clima de la confianza. Y del clima de la empatía. O sea, son algunos aspectos que el coordinador tiene que aprender a dominar. O sea, si para algo te tienes que hacer bueno como coordinador, o sea, tú como coordinador es para llevar al escribiente a un estado de rendición total. ¿Cómo le vas a hacer? Aquí viene la gran pregunta, ¿cómo le voy a hacer para que yo dentro de la sala crea un buen clima y el escribiente se pueda llevar una buena experiencia? O sea, la labor del coordinador en el primer inventario es que sea demasiado bueno
para hacer que la gente se rinda, no para llevarlos a un despertar espiritual. El despertar espiritual es algo que a nosotros no nos compete, está dentro del derecho individual de cualquier persona que va a escribir, es entre él y Dios, pero el coordinador tiene que tener las suficientes habilidades para poder llevar un estado de rendición total a un escribiente. ¿Qué se necesita? No se necesita propiamente que grites más que los demás. O sea, porque de repente a veces creemos que un buen coordinador es el que grita más, o es el que grita más fuerte, o es el que llora más cabrón. No necesariamente es eso. O sea, para poder llevar un estado de rendición al escribiente, se ocupa primeramente tener información. Ahí les voy a pasar algunos, voy a estar espoleando algunos artículos de algunos libros de AA y fuera de AA, para que los vayan apuntando y vayan nutriéndose de eso. Hay un artículo en el AA llega a su mayoría de edad que se llama Alcohólicos Anónimos visto por la medicina. Que te habla propiamente de dos principios terapéuticos por un psiquiatra que se llama Tibut, que habla de la rendición y habla de la reducción. La rendición del ego y la reducción del ego. Y ahí te da una cátedra prácticamente esta persona de lo que vio él en los primeros años y lo que le funcionó a él también, porque luego se convirtió en un amigo de la comunidad, iba a tomar juntas y el beneficio que obtuvo. ¿Ustedes qué tienen que rendir? O sea, tienen que rendir el ego del escribiente y ocupan saber primero cómo piensan y cómo sienten. No es suficiente con tu experiencia. Tu experiencia va a conmover a la gente. O sea, tu experiencia va a conmover a la gente. O sea, cualquier persona aquí que comparte un hecho de su vida, una historia de su vida, seguramente va a poder llegar a conmover el corazón de muchas de las personas que están ahí escribiendo su primer inventario, pero no propiamente significa que esté brindando un buen clima de rendición. Si ustedes me escuchaban hablar de cómo me trató mi mamá, les prometo que lloran, pero no necesariamente significa que los pueda llevar a un estado de rendición total sobre la problemática que estoy contando. Entonces, tienen que generar habilidad y desarrollo en este clima de la rendición. ¿Qué ocupan saber? Primeramente, que entiendan que el mayor enemigo del primer inventario es el ego de los escribientes y tu propio ego. Y tienen que saber cómo piensa y cómo siente. Y este artículo hace lo posible de explicar como una caricatura o una viñeta de algunas características de este gran defecto, de este gran obstáculo. O sea, recordemos que el escribiente durante las 7 juntas de preparación, se supone que el preparador le está hablando constantemente de este obstáculo. Hay 3 obstáculos, que es el orgullo, que es el miedo, y no me acuerdo cuál es el otro, pero son 3 obstáculos que habla el preparador de manera constante. Entonces, primera característica, si ustedes quieren tener un buen clima de rendición en la sala, tienen que entender una característica particular del ego de las personas. El ego de las personas constantemente se hace pasar por conciencia. Entonces, una de las grandes problemáticas de cuando tú tienes una sala donde no se está moviendo terapia, donde la gente no se está rindiendo, es porque el ego está muy inflado, porque el ego se hace pasar por conciencia. Es una gran característica del ego. O sea, y para poner ejemplos sencillos, o sea, vámonos a nuestra recuperación personal. Muchos de aquí seguramente se han encontrado con discursos de, es que ya sabía, es que ya me conozco. ¿Sí les ha pasado eso, no? Propiamente es el ego. El ego tiene una gran característica, se hace pasar por conciencia. O sea, la conciencia, o sea, cuando me refiero a conciencia, me refiero a un mecanismo en la sombra del ego de cualquier persona que se llama racionalización. O sea, recuerda que estamos en un primer inventario y cuando no se mueve terapia y cuando no se mueve un buen clima de rendición en la sala de primer inventario, el escribiente a través
de un propio autoengaño de que está consciente de lo que le está pasando, va a racionalizar sus problemas. Los va a racionalizar. Y quiero que comprendan que este mecanismo, o sea, este mecanismo es propiamente algo ya establecido tanto en ti como en mí como en ellos. O sea, nosotros tenemos dolor en la vida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay dolor. Tú tienes dolor, yo tengo dolor, todos tenemos dolor. La experiencia nos brinda la oportunidad de podernos rendir, pero se nos dificulta tanto porque racionalizamos mucho el dolor. O sea, una gran característica que tiene el ego es que se hace pasar por conciencia por una razón para racionalizar el dolor. Conciencia no es, o sea, conciencia no es saber qué es lo que te pasa y seguirlo haciendo. O sea, eso no es conciencia. O sea, conciencia es saber qué es lo que te pasa y qué características en ti enfermas y las dejas de hacer. O dominas la situación. Ustedes tienen que entender eso. Si tú quieres crear un buen clima en el primer inventario, tienes que entender que el ego de los escribientes hace pasar por conciencia porque van a racionalizar el dolor. Y cuando una persona racionaliza el dolor, no le brinda, o sea, no se va a poder llevar una experiencia. Y ustedes lo tienen que entender. O sea, no es suficiente, o sea, no es suficiente con que pasen a compartir gente a la sala de primer inventarios con muy buen historial. O sea, no es suficiente. Sí, sí me voy explicando con lo que quiero decir. Dice el cuarto paso, en la medida que tratamos de sondear, o sea, porque ustedes lo que hacen a través de la coronación es que estos güeyes se sondeen, sus instintos. Está sujeto el escribiente a sufrir ciertas reacciones. ¿Cuál es una? Racionalizar el dolor a través de un estado egocéntrico que te hace pasar por conciencia. Cuando tú tienes un clima en la sala de primer inventario donde la gente no fluye, o sea, donde la gente de verdad está muy atorada en el sentimiento, donde por más que pases a los padrinos bien verga de Hacienda y no se mueve terapia, es porque tienes una sala demasiada egocéntrica, pero con un verguero de dolor. O sea, con un chingo de dolor. Comprende eso. O sea, comprende que no es suficiente, o sea, que no es suficiente con que pases a compartir tu historia. O sea, no es suficiente, coordinador. Ustedes tienen que tener la habilidad de entender esto. Entonces, yo soy coordinador, estoy en la sala, estoy viendo que la gente que está ahí no se está llevando una buena experiencia en la rendición. ¿Qué hago? Analizo la situación, identifico qué es lo que está pasando y por qué no se está moviendo terapia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estar vigilando bien los compartimientos. ¿Qué tengo que hacer? Estar viendo el corporal de las personas. ¿Qué tengo que hacer? Estar observando las expresiones de las personas, porque independientemente de que a la vista de todos no expresen o no lloren, el lenguaje es el lenguaje. O sea, el lenguaje sí lo expresa. O sea, el lenguaje lo expresa. O sea, va a haber personas que se van a estar agarrando la cabeza, van a haber personas que van a estar así en la sala, en su silla, van a haber personas que están así de esta manera, van a haber personas que se empiezan a encorvar. O sea, cuando tú empiezas a identificar el lenguaje corporal, independientemente de que haya mucha racionalización en la sala de primer inventario ante el dolor, enfócate en entender cuáles son los temas que están moviendo eso. Entonces tú pasas a compartir una persona. La persona que comparte su historia. No está tan enfocado en darse cuenta si están moviendo terapia o no, o si están llevando al escribiente a brindar una experiencia o no. Ellos están compartiendo. ¿Cuál es tu labor? Identificar qué cosas de esta persona que está compartiendo en el primer inventario, en cualquier pregunta, está moviendo a los escribientes. Lo expresen o no. Quiero que comprendan una cosa, o sea, el hecho de que no expresemos nuestros grandes dolores no quiere decir que no se nos vean a kilómetros de distancia. Se nos ve, o sea, y una particularidad de nosotros es entender el lenguaje. Entonces, ahí les va otro libro que quiero que lean, ¿va? Lean Las 5 heridas del alma. Hay una manera, después de lo que te comento, de poder entrar. O sea,
El coordinador, su compartimiento no es un compartimiento natural, o sea, o normal, o como los demás. O sea, el coordinador tiene que tener la habilidad de compartir. O sea, yo creo que para tener un buen compartimiento en la sala, tiene que contar con algunas características. Una, porque si hay racionalización en el dolor, tenemos que encontrar una manera de cómo entrar. O sea, tenemos que encontrar una manera a través de la experiencia de cómo entrar. Dios siempre va a estar por primero. O sea, Dios siempre va a ser el mayor recurso para el coordinador. Ponérselo en las manos de Dios, está chingón. Pero de igual manera, yo les voy a hablar de otros recursos para poder entrar al mundo emocional de las personas. Me imagino que todos aquí tienen un tipo de película que les gusta, ¿no? A algunos les gusta el romance, a otros les gusta la acción, a otros la comedia, a otros el porno, o sea, pero hay algo que te agrada, ¿no? Pero en sí, lo que te agrada, o sea, lo que te agrada no es en sí lo que está pasando, o sea, lo que te agrada es la historia. ¿Estamos de acuerdo? La historia. O sea, lo que te adentra es la historia, güey. Porque cuando tú estás viendo una película, te enfocas en la historia. Ya de repente el guapo ya no es como el guau de la película, sino es la historia atrás del güey que está guapo, o la historia de esta persona. Entonces, ustedes tienen que tener un buen manejo de su historia, un buen entendimiento de su historia, porque es el mayor recurso que van a poder tener para poder entrar al mundo emocional. Entonces, ustedes que tienen que tener es tener mucho más dominio de eso, porque las personas que comparten, pues comparten, y si han visto cómo compartes, ¿no? Es como cuando le prendes a una persona un cohete, güey, y se mete, güey, ¿no? Y no le toma mucho tiempo a muchos compartiendo, y ya al medio minuto están llorando y se están desgarrando, y no tienen la comprensión o la visión de estar viendo qué está pasando en la sala. Entonces, ustedes tienen que aprender a compartir. ¿Y qué es platicar? Algunos de ustedes me han visto a lo mejor tirar una pregunta. O sea, yo por lo regular cuando tiro la quinta pregunta, casi no grito hasta el final. Yo me enfoco en la primera característica para poder yo llevar a un estado de rendición al escribiente, es tener un buen manejo de compartimiento. Entonces llego y los hago parte de mi historia, sin decírselos. O sea, los hago todo lo posible de que estén atentos. Cuando yo logro que capturen, cuando logro yo capturar su atención, ahí puedo empezar a detectar que están ya sumergidos en la historia. Porque aunque yo tenga una historia y tú tengas una historia, hay algo que nos hermana, o sea, nos hermana el dolor. O sea, eso es lo que nos hermana. Ese recurso va a ser suficiente, independientemente de que tengamos historias diferentes, para poder entrar al mundo emocional de las personas. Entonces, yo no desgasto la voz cuando comparto, yo no desgasto los sentimientos cuando comparto, yo, lo que quiero lograr primeramente es que ellos se adentren a lo que estoy contando. Entonces, que tengo mucho dominio y soy pausado. Y soy observador, o sea, y estoy atento al lenguaje del corporal de las personas cuando están situados en un primer inventario. Porque por una extraña razón, o sea, cuando uno va a escribir o cuando están escribiendo tus escribientes, están a todo lo que da, o sea, está a todo lo que da su mecanismo de defensa de la racionalización. ¿Cómo le entiendo esto? Con algo muy sencillo. ¿Han leído la parte de el primer paso? ¿Saben por qué inicia con la gran pregunta de ¿a quién le agrada admitir la derrota definitiva? O sea, no creas que Bill iba a poner en el primer paso, ya entendí que eres alcohólico, ya entendí que vienes al grupo porque tienes un chingo de problemas. O sea, no, inicia con la gran pregunta, ¿a quién le agrada admitir la derrota definitiva? Te dice que prácticamente ¿a quién? A nadie. A nadie. O sea, confiar es bueno, pero hasta cierto punto, cuando eres coordinador.
tú siempre tienes que tener la duda, la duda de que si tu sala está reaccionando, si está reaccionando tu sala, siempre tienes que tener la duda y la incertidumbre de saber desde dónde reacciona. Y los escribientes reaccionan de muchas maneras, reaccionan a través de la culpa, reaccionas a través del remordimiento, del resentimiento, pero tienes que entender algunas características ahí. Entonces, ya te voy dando más elementos. Yo me tengo que encargar en la sala de primeros inventarios de que tengan una experiencia en la rendición. Ya te dije algunas características. Tienes que entender una cosa. Para poder llevar a un estado de derrota al escribiente, de rendición, tienes que entender tres elementos. Tienes que entender que este ser que llega, como tú y como yo, de manera natural es ingobernable. Y cuando nos referimos a ingobernabilidad, no nos referimos a que sea rebelde y que se vista de rockero, bueno, y que ande todo tatuado. O sea, eso es estilo de vida, bueno, eso es parte de la personalidad de la gente. O sea, cuando hablamos de ingobernabilidad, hablo que esta persona por ningún motivo va a querer ser controlado. O sea, él llegó a escribir como tú y como yo porque en ningún motivo quiso ser controlado. O sea, no quiso ser nada obediente con ningún principio, con ningún recurso, ni con la vida. Por eso llegó. Entonces, ¿qué tienes que lograr también a través de tu comportamiento? Cuando tú compartes, tienes que hablar de tu ingobernabilidad. Y cuando me refiero de la ingobernabilidad, no me refiero propiamente a que seas rebelde, a que seas gritón. O sea, me refiero a que entiendas bien qué pedo con la ingobernabilidad. La ingobernabilidad también tiene un factor importante en el mundo emocional del escribiente y lo tienes que entender. O sea, cuando me refiero a ingobernabilidad, me refiero a que es una persona que no va a querer lograr darse cuenta. O sea, por ningún motivo va a querer lograr darse cuenta. Y cuando una persona no quiere lograr darse cuenta, o sea, hay otras características que usan. La culpa es una, la justificación es otra, los actos proyectivos son otras, y tú tienes que entender, el desplazamiento del dolor es otro. Yo se los voy a poner a leer un chingo, güeyes, ¿va? Hay un libro, no es de AA, que se llaman Los mecanismos de defensa, déjense los enseño. No, no lo encontré. Mi hermana luego me agarra los libros, eso es un pedo, hermano. Pero es de la hija de Freud, es de Ana Freud. Habla de los mecanismos de defensa. Entonces yo estoy compartiendo y quiero entrar al mundo emocional del escribiente. No solamente con tocar mi dolor va a ser suficiente. O sea, no va a ser suficiente entrar verdaderamente al mundo emocional de una persona solamente con llorar. También tengo que entrar prácticamente con estas cosas que te voy a decir. También tengo que hacerle entender al escribiente desde mi historia que yo soy también ingobernable. Que yo también desplazo el dolor, que yo también no quiero darme cuenta, que yo también durante mucho tiempo de mi vida me justifiqué. O sea, entro a través de mi historia con un buen entendimiento de ella y también entro con un buen entendimiento de todos aquellos mecanismos de defensa que yo tengo. ¿Para qué? Para que este güey se siente en un clima y mucha aceptación y de que encontró su lugar. O sea, yo cuando fui a vivir mi primer inventario, si algo yo sentí cuando escribí, por eso me llevé una muy buena experiencia, por eso sigo estando en la comunidad, porque por primera vez me sentí, o sea, sentí que había llegado al lugar de la gente que me entendía. Entonces yo voy y comparto. Voy a poner un ejemplo de cómo compartir y cómo también adentrar con entendimiento esta persona de mi ingobernabilidad. Yo fui abusado. Yo lo sabía, pero yo no quería que tú lo supieras. ¿Qué hice? Desplacé este evento y lo oculté durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Aún sabiendo que yo no era responsable de que hubieran abusado de mí. Entonces, cuando yo desplazo y oculto, lo que me pasó se llama ingobernabilidad. Ese evento me hizo perder el control. Y lo comparto.
ese evento me hizo perder el control de mi sexualidad. Si hubiera tenido más valor, más confianza de poderlo abrir y aventurar, seguramente me hubiera ahorrado demasiadas cosas, pero sin embargo lo oculté, lo escondí, lo desplacé, porque me costaba mucho trabajo darme cuenta. Y les digo, y en la infancia estuvo bien, o sea, todo aquel que fue abusado en la infancia y brota el evento en el primer inventario, tuvo que ser así, les voy a explicar por qué. Porque son eventos demasiado dolorosos. Imagínate que de repente te abusan, tienes 5 años y decides entrarle al dolor. No hay posibilidad, porque enloqueces, ¿eh? De lo que te pasó. Por eso la gente en la infancia oculta las cosas. O sea, oculta las cosas y tú no puedes entrar, si quieres tener un buen clima de rendición, a decirle al escribiente, no te hagas pendejo, güey. O sea, no te hagas pendejo. No seas idiota, no seas imbécil, si te abusaron. O sea, esa es terapia de fuera de serie, ¿eh? Aquí no somos un fuera de serie, hermano. O sea, tienes que entrar con compartimiento de mucha comprensión. Tienes que comprender que fue natural que tanto él como tú, como yo, como cualquier persona, tienen grandes dolores en su vida y que es natural a esa edad esconderlos. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Y en la infancia tiene, o sea, tiene un recurso natural que surgen, o sea, que surgen básicamente, les voy a decir por qué, porque si no enloquecemos. Espérenme un poquito. Perdona, los que estaban pidiendo calaverita. Entonces, si quieres tener un buen clima y generar un buen clima de rendición, tienes que entrar con mucha comprensión de lo que pasa en el mundo emocional de las personas, de los mecanismos de defensa que existen en nosotros y de igual manera de muy buen manejo de tu historia. Porque si no vas a hacer estupideces si eres coordinador. O hasta si eres padrino, güey. Se vas a querer entrar a decirles, no te hagas pendejo, ya admite que te abusaron cuando tenías 5 años. No mames, nadie logró que una persona antes de la experiencia pudiera decir eso, güey. Muy pocas personas hablan de eso en su vida, güey. Y si tú entras con un compartimiento agresivo sin entender por qué lo ocultó, por qué lo desplazó, por qué fue ingobernable con eso, no vas a generar un buen clima, vas a ser agresivo. No queremos coordinadores agresivos, queremos coordinadores con entendimiento de cómo entrar al mundo emocional de las personas. Por eso, esto de generar climas es algo complicado, ¿eh? Es algo que no vas a obtener solamente compartiendo. Tú comparte todo el tiempo, pero eso no te va a hacer un buen coordinador, ¿eh? Haz stand-up si quieres ahí cuando compartes. Yo era un putero chingón, poca madre, pero lo que te va a hacer un buen coordinador es entender el mundo emocional tuyo como el de tu escribiente. ¿Y para qué se ocupa? ¿Y qué se ocupa? Es tener información. Tener información. Otra característica, recuerden que tenemos que rendir al ego. El ego va creciendo con la creencia inconsciente de que no se puede detener. Esa es la conversación. O sea, el ego se va a estar reconstruyendo de manera constante en la sala de primer inventario. Constante, o sea, constante. Se reconstruye de manera constante. O sea, que todo el tiempo tienes que estar a las vergas. Todo el tiempo. Porque el ego se reconstruye de manera constante, de manera constante. Y luego te dice este artículo. Luego, por la propiedad, vamos teniendo crisis de arrepentimiento que nos hacen cambiar un poco. Y eso también pasa en la sala de primeros inventarios. De repente tenemos ejercicios como en la tercera, cuarta pregunta, donde mueves, donde se sacude la sala y entran en clima. ¿Estamos de acuerdo? Entran en clima. Escriben, sienten, lloran. Pero luego, ¿qué sucede? Se vuelve a reconstruir el ego. Se vuelve a reconstruir.
O sea, los buenos coordinadores, o sea, son personas que generaron la habilidad de entrar muy bien al mundo emocional de la gente, generaron muy buen clima en la rendición, donde de manera constante, solamente con que entraran a cualquier pregunta, movieran un poco, la sala se prendiera. La sala tiene que estar emocionalmente ardiendo en emociones. Si hay lapsos, o sea, si hay lapsos en la sala donde tú ves apatía, donde tú ves que la gente no está respondiendo, es porque no estás generando un buen clima en la rendición. Porque cuando una persona comparte, o sea, tiene un buen dominio de su historia y un buen entendimiento de la enfermedad, lo que hace es entrar al mundo emocional. Y la tercera cosa que te quiero decir, o sea, en esto de generar climas a través de la rendición, es que tienes que aprender a confrontar. O sea, confrontar no es pendejear a la gente. O sea, confrontar no es amenazar a la gente. O sea, porque de repente tienes personas que tiran la pregunta, o sea, que tiran la pregunta y amenazan, güey. Y está bien, o sea, es parte de la esencia de la pregunta. Pero, puta madre, güey. O sea, no mames. O sea, la amenaza no tiene que ser un recurso para que la gente entienda. ¿Sabes cuántas veces me dijo mi mamá que si no paraba con mi desmadre me iba a correr de la casa? ¿Sabes cuántas veces me lo dijo? Un putero, güey. ¿Sabes cuántas crisis de arrepentimiento tuve ahí con ella? Y le dije, no, mamá, no te preocupes, ya voy a cambiar. Y dándose la vuelta sacaba mi coca y me metió una raya, güey. O sea, el escribiente no se va a poder rendir, o sea, no va a ser rendido a través de las amenazas. Tenemos que entender que generar un buen clima, o sea, no se trata solamente de compartir coordinadores. Se trata que tengas todo entendimiento de tu historia como de información para poder entrar al mundo emocional. O sea, y eso es complicado. O sea, yo creo que una de las personas que han tenido mucha habilidad en nuestra historia para entrar a nuestro mundo emocional ha sido nuestra mamá. O sea, mamá siempre está aquí, güey. Pídanle una formación. Pero comprendan que ese va a ser un recurso para poder mover el mundo emocional de las personas. Ya les voy a leer algo. La rendición es el mayor acto de amor hacia ti mismo. Rendirte significa dejar de identificarte con tu personalidad limitada o ego y empezar a identificarte con tu verdadero ser esencial. Cuando te rindes, sueltas el falso yo y de esta forma todas tus limitaciones. Se trata de un reajuste y un cambio de percepción. ¿Qué queremos lograr con la rendición? Un cambio de percepción sobre la situación. Queremos vencer esta personalidad limitada. O sea, el escribiente llega a su primer inventario y está limitado. O sea, él tiene una verdad. ¿Y qué hace la rendición? Tener una perspectiva diferente de que no tuvo la verdad, güey. Tanto en sus eventos que le hicieron como las que él hizo. La rendición lo que hace es un reajuste a nivel emocional, donde cambias la percepción. O sea, esto es importante, esto es el verdadero despertar espiritual. No el de si vio una paloma, no donde se vio a Jesús en la última cena, güey. O sea, no si en la cadena sintió bonito, o sea, eso es algo muy poca madre, muy chingón. Pero el verdadero despertar espiritual que mueve la rendición a través de un buen clima, a través del coordinador, es un reajuste y una nueva percepción ante sus problemáticas de vida. Entonces, imagínate que hay una buena experiencia en la rendición, un buen clima por parte del coordinador y todo su equipo. La gente tiene que salir con conciencia de por qué es como es, de por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente, y por consecuencia, lo que te decía al principio, después de la rendición viene otro elemento terapéutico que dice Tibut en El doble llega a su mayor edad, que se llama reducción del ego. O sea, la gente se vuelve autogestiva después de su experiencia, o sea, aprende a reducir el ego. O sea, dice, ya me di cuenta, ya tengo un estado de conciencia, ya tengo una nueva percepción de por qué mi sexualidad es como es, porque me di cuenta en el primer inventario y se reduce. Y muchos, o muy pocos de ellos,
se mantienen en su grupo. Cuando se brinda una buena experiencia, o sea, una buena experiencia, la gente regresa y se queda, porque tuvo una buena experiencia. Por eso al principio les decía, o sea, las empresas que el día de hoy llevan mucho tiempo establecidas en el mundo, es porque han logrado que la gente que va a ellos les brinden una buena experiencia. O sea, ¿tú por qué crees que hay gente que compra café en el Starbucks? Está bien caro, güey. Está súper caro, güey. O sea, vas por un café del día 20 de 500 mililitros y te cuesta 51 pesos, güey. Y hay gente que va todos los pinches días. O sea, hay mejores cafés, ¿estamos de acuerdo? Hay mejores cafés, güey. Pero ¿por qué la gente regresa ahí? Por la experiencia. Por la experiencia que brinda el establecimiento, desde cómo huele, desde cómo el personal, desde cómo te tratan, desde, fíjense, lo que hacen esos güeyes es que te generan identidad, o sea, esos güeyes entendieron muy bien nuestras carencias, o sea, desde que entras te dicen, ¿cómo te llamas? César, y te lo ponen en tu vaso, ¿no? Y te llaman por tu nombre, güey. Entonces, eso que genera empatía, eso genera que te sostengas, que te identifiques en algo con ellos y regresas. ¿Por qué te platico esto y por qué te digo esto? Porque la rendición lo que hace es eso, es un cambio de percepción de mi situación, es un reajuste. Y eso lo que logra es que la gente salga con muy buena experiencia y quiera regresar. Y quiere regresar por varias cosas, por lo que se dio cuenta, por transmitir en su mensaje, porque entendió su enfermedad. Entonces, generar el clima de la rendición no es suficiente con que compartas bonito, coordinador. No es suficiente que llores como Magdalena, güey. O sea, no es suficiente. ¿Sí les ha pasado? Yo me acuerdo cuando era coordinador, güey. O sea, yo lloraba como Magdalena. Y de verdad que la gente se conmovía, güey. O sea, se conmovía. Pues tengo una historia culera, güey. Triste, güey. Pero no era suficiente. O sea, tienes que entender que no es suficiente con llorar o con gritar un chingo. O que vayas de coordinador y te pongas tu ropa más de verte malo, güey. No, no, me voy de todo de negro. O me voy a poner mi chamarra camuflajeada, güey. No, güey. O sea, antes éramos guerreros, ¿eh? Soldados. Entonces sí vamos comprendiendo el asunto. Y te puedo dar más recursos para entender cómo entrar de manera emocional y lo que se va a resistir. Y tienes que entender que entre más te vuelvas bueno en esto, el escribiente, o sea, el ego va 2 pasos adelante. Tú estás moviendo terapia, generando el clima de la rendición, metiéndole nivel, y tu sala, no creas que el ego que se mueve a nivel global en la sala, a nivel colectivo, no creas que se va a dejar. Va a ir avanzando, ¿sí me entiendes? Se va a ir reconstruyendo más rápido. Tú te vas puteando a la gente en la sala y el ego se va reconstruyendo y va a encontrar maneras de hacerse pendejo, de que no logres entrar para reventarte el mundo emocional de los escribientes. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Desde lo más básico que estés viendo que un güey está jugando con la vela, desde lo más básico que un güey está hablando con el güey de al lado, desde un güey que cara tú quiere al pinche baño, güey, desde un güey que quiere estar echando desmadre, desde un güey que inicia a escribir la pregunta y de repente pasan 10 minutos y dice que ya acabó. O sea, el ego siempre va a encontrar una manera, independientemente de que te vuelvas muy bueno para rendirlo, para sobreponerse. Eso te da elementos a ti, que tienes que estar más atento como coordinador, mucho más atento. Te voy a volver a leer lo que te dije para que le pongas atención. La rendición es el mayor acto de amor hacia ti mismo. Rendirte significa dejar de identificarte con tu personalidad limitada o ego y empezar a identificarte con tu verdadero ser esencial. Cuando se rinde, cuando se logra tener esta experiencia, se suelta el falso yo y de esta forma
todas tus limitaciones se reajustan. Ya hay un buen cambio de percepción, un nuevo cambio de percepción. La persona que va a brindar esta experiencia y este clima, que son ustedes, no tiene que ser una persona agresiva. Tiene que entender la experiencia. Tiene que tener mucha comprensión. Y tiene que ir poco a poco orientando para que la gente que está ahí vaya explorando y se vaya introduciendo él desde ahí. ¿Hacia dónde los quiero llevar? A otro tipo de nivel de sala de primer inventario. O sea, imagínate que te vuelves bien perro para esto. Pero bien perro. Y de repente de la nada, alguien empieza a catarsear ahí en la sala, valiéndole verga. O sea, lograste entrar a su mundo emocional, te introduciste, perro, perrísimo, que empieza a catarsear solo y escribiendo. ¿A alguien le ha tocado ver haciendas así? A mí sí. ¿A alguien le ha tocado ver coordinadores que logran eso? Ese tipo de clima ocupamos. Porque es una persona que ya rompió sus limitaciones. O sea, y cuando una persona rompe la limitación a través de la rendición, toca con algo. O sea, que es donde quiero llevar el cierre de la formación. Toca con algo muy importante, con una energía vital que ocupa cualquier ser humano para avanzar. ¿Saben cómo se llama? Prácticamente son dos cosas. La primera es necesidad. Y cuando una persona se da cuenta de eso, a través de que se rinde, que necesita esta experiencia, se activa la voluntad. Decía Einstein que la voluntad del ser humano es la energía más poderosa del mundo. La voluntad. Porque se rinde. O sea, por eso vemos cosas en el mundo extraordinarias, hermano. Por eso hay güeyes que llegan al puto Everest. Porque se vencen a sí mismos. O sea, y vencerse a sí mismo es conectar con la gran necesidad. Por eso hay gente que pesa 200 kilos, se va al pinche gimnasio, güey, y baja de peso, güey. O sea, por eso hay personas que pierden una extremidad de su cuerpo y se rinden, o sea, aceptan la limitación, aceptan este otro yo, y se rompen y tocan con su necesidad, y se activa la voluntad, y cuando se genera un buen clima de rendición, el coordinador logra esto en el escribiente, llegar a que toque el fondo, o sea, que entienda el fondo y que entienda que si no para hay más, o sea, siempre hay más fondo. Y llevar al fondo al escribiente, te lo voy a platicar, te lo voy a hacer en una metáfora, ¿va? Nos quedan 10 minutos y me gustaría, si alguien puede responder esto, me lo responda. ¿Cómo puedes encontrar un león que te ha devorado? ¿Cómo puedes que encontrar un león que fue devorado? Un león que te ha devorado. Yo la digo. No, tú ya te la sabes, güey. Esta pregunta se refiere al fondo de los fondos, ¿eh? No hay manera. O sea, ¿qué sucede cuando verdaderamente el ego toma la conciencia de un ser humano? No hay retroceso. Ya no hay retroceso. O sea, cuando una persona es diabética, no se le va a quitar la diabetes. Cuando una persona tiene cáncer, pues tiene cáncer, güey. El fondo de los fondos para nosotros es que ya nunca jamás vamos a ser vendedores sociales. Y nunca lo fuimos. Porque ya nos devoró la situación. Hay situaciones en el primer inventario donde ya no hay vuelta para atrás.
Y cuando me refiero, ¿cómo puedes encontrar un león que te ha devorado? Es entender que si la persona no logra llevarse una buena experiencia, no logra una buena experiencia en la rendición, un buen clima de esto, su sombra, su enfermedad lo va a seguir consumiendo. Pero hay maneras de cómo entrar, y ahí es cuando entra la parte espiritual. ¿Te has preguntado quién hace posible que la gente se rinda? O sea, ya después de todo lo que te dije, siempre Dios lo hace posible, porque Dios también se encuentra enlazado en nuestra sombra, en nuestros defectos, dispuestos a escuchar. O sea, no va a haber manera que tú logres todo esto si tu espiritualidad es chafa, si no ayunas. O sea, les voy a decir una cosa. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han experimentado. Les voy a decir dónde se vive físicamente la experiencia de estar conectado como coordinador. Se vive en el estómago. Cuando eres un buen coordinador, tú estás sintiendo la sala. ¿A alguien le ha pasado ya eso? ¿Que la está sintiendo? Que de repente está ahí bien metido y dice, no mames, ya va a reventar. Y revienta. ¿Sí les ha pasado eso? A mí me pasó. Eso es un buen inicio de que te estás volviendo un buen coordinador, porque estás sintiendo la sala. O sea, cuando alguien siente la sala es porque está en clima con la sala. Eso es muy importante. Comprendamos que el ego tiene una razón de ser. El ego tiene un propósito. Y el ego, en la sombra del ego, lo que está buscando de manera constante es consumir a la persona. Es consumirla. Pero no creas que, o sea, pero no creas que cuando termina con la persona, muere el ego. No. Se va con el hijo, con la familia. Por eso, cuando tú revisas la historia, una persona trae una cadena de repeticiones de papá. Sí, 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 ya eres padrino, ¿no? Ya me explico un poco con eso. El ego tiene una razón de ser y tiene una razón de existir. Y tiene un proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Llevar a la gente a una muerte espiritual. ¿Cuál es tu proyecto a través de la rendición? Que la gente despierte, que se reajuste y que tenga una nueva percepción. Dios ocupa también desarrollar tu espiritualidad. Deja de mamonear. Si llevas un puto mes en la sala, no eres coordinador. Bueno, sí, pero pues, sí me refiero, ¿no? No vas a querer decir, no, pues yo ya quiero tirar la quinta pregunta, porque luego el güey es bien mamones. No, vaya a agarrar la taza, cabrón. 3 meses. Sí, luego hay güeyes bien mamones que ya tienen un mes, y más cuando cuando vienen del grupo mamón, ya sabes que toda la región tiene un grupo mamón. O sea, está el gabinete y está, pues, el pueblo, ¿no? Siempre en las regiones hay eso. Entonces, le toca hacer a este güey el coordinador del grupo mamón y ya quiere dar órdenes. O sea, no. Tienen que aprender a medir la experiencia. Yo cuando era coordinador y llegaba un güey nuevo, le decía, se va a la tasa 3 meses. ¿Pero por qué? Porque sí, güey. Porque dice el concepto uno que pare, mire y oiga, culero, o sea, ¿de qué me va a hablar? ¿De lo que ve desde afuera? O sea, primero viva la experiencia. En la taza es un buen elemento para ir entendiendo el clima. O sea, el güey que está en la taza es el güey que está más atento del clima, porque está presente, porque está escuchando los compartimientos, porque está viendo cómo se mueve la terapia, cómo el compartidor se está introduciéndose de manera emocional. Íbamos a hablar de más cosas, ¿no? Íbamos a hablar de cómo crear climas en la rendición, cómo crear climas en la autoridad, cómo crear climas en la confianza, cómo crear climas en la empatía. Nada más, o sea, y la neta es que hay más, ¿eh? O sea, hay más información, pero les toca chambear, coordinadores, les toca leer, les toca preguntar, y siempre hagan un análisis, siempre hagan un análisis después de que se termine el primer inventario de si realmente hubo un buen clima de rendición. La rendición, compañero, es un acto disciplinario que cualquier ser humano necesita para parar. Cuando una persona dice, me rindo, ya fue suficiente, voy a dejar mis propias armas de usar, es una persona que avanza. Pero para poder llegar a ese estado,
es una lucha entre tú como coordinador y tu equipo con el ego colectivo de los escribientes. Entonces, siempre a las vergas, o sea, siempre presente, siempre conectado, siempre en oración. Te cansas, ve a la oficina. La región no le da prioridad a la sala y todo el mundo anda afuera haciéndose pendejo, veasla de pedo para que la gente se meta en la sala, porque también el acompañamiento es algo importante en la sala, porque también eso genera clima. Que la gente esté, pero que toda la región esté preocupada por lo que está pasando ahí, también genera clima. Genera clima. ¿Quién tendrá que estar afuera? Los líderes y los managers y algunos apoyos, los demás, ¿qué? A la sala. A la sala. Si no es día de campo, güey. Eso también genera clima. Esto no lo vas a poder pues, encontrar en tus límites y alcances. Por eso es importante las formaciones que las tomes. Porque esto lo fuimos entendiendo después de la experiencia que nos tocó a nosotros ser coordinador. A mí me tocó ser coordinador y fue de las cosas más complicadas que me tocaron aprender y entender, porque el manual te lo aprendes rápido si lo lees. El proceso también, o sea, un güey de repente piensa que es buen coordinador porque sabe cuánto dura cada una de las preguntas, güey. No mames, eso hasta mi hija, güey. Si yo pongo a mi hija a leer, ¿cuánto dura la primera pregunta? Hija, pues no, dura 3 horas y media. Eso es un buen coordinador, güey, ¿no? Es muy buena en los tiempos. Pues cualquier güey hace eso, güey. Eso es nivel 1, güey. Lo más complicado es generar un buen clima en la rendición. ¿Y qué se ocupa? Que te rompas. Si tú no te rompes, no se rompe la sala. En conocimiento, en habilidad, en empatía, en espiritualidad, en fe, rómpete. Sí les ha pasado, ¿no? O sea, cada vez que te rompes ante una situación, pero te rompes, sale fuerza desconocida que pensabas que no tenías. De repente tienes una situación en la vida complicada, te rompes, te rindes y de repente lo solventas. Eso es la energía del coordinador. Tiene que aprenderse a romper para poder generar un buen clima. ¿Y qué tienes que romper? Tú sabes que tienes que romper. Tus miedos, tu prejuicio, tus temores, tu falta de conocimiento. Pero ustedes son un elemento esencial para que cuando llegue la gente se le brinda una buena experiencia. ¿Cómo ven, hermanos? Ya son las 8. ¿Les gustó? Les voy a leer algo nada más ya para terminar. Desde un estado de rendición emprendes la acción no porque rechaces este momento, sino porque estás alineado con tu corazón y él te impulsó a actuar. Se trata entonces de un cambio que viene desde tu creatividad más profunda, aquella que está alineada con lo divino. Es la misma razón por la que un gran escultor rompe las piedras. No lo hace porque rechace la forma actual de la que tienen, sino porque desde lo más profundo de él surgen estas emociones intensas para generar una nueva percepción. Las emociones intensas que juzgamos como desagradables se convierten en un obstáculo para la plenitud debido a que el juicio que tenemos en contra de ellas hace que no querramos experimentarlas. Pero esas mismas emociones son la puerta de la entrada al cielo. Cuando dejamos el juicio y nos entregamos a ellas completamente, es como si esas emociones fueran amigos dispuestos a llevarnos de vuelta a casa. Está muy perro, pero no quisiéramos seguirlas porque debido a su apariencia las hemos confundido con desconocidos. Malintencionados, rendirnos es confiar y ellas nos llevarán adentro y serán una vez hayan cumplido su función. Esto es otra forma por decir que la transformarán en amor o más bien en una percepción que se transformará y la veremos como las expresiones del amor que no pueden sino solamente realizarse en el ser. ¿Chingón? Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Estamos al pendiente. Esperen al siguiente bloque con Daniela para que se conecten. Hasta luego.